El tejido nervioso lo podemos dividir anatómicamente o funcionalmente. Solemos analizar los elementos desde un punto de vista intelectual, ¿ya? Por eso hablamos de anatómicamente, hablamos de funcionalmente, pero la verdad las cosas es que el sistema nervioso es uno solo, no está ni ahí con nuestra clasificación o nuestra división. Nosotros hacemos esas divisiones en forma totalmente arbitraria, totalmente teórica, ¿eh? Que no tiene nada que ver realmente con la realidad. Entonces, esta situación de división anatómica, como les digo, es totalmente arbitraria. Ahora, tiene cierta relación, eso sí, con el origen embriológico. El sistema nervioso anatómicamente se puede dividir en sistema nervioso central, que ahí estaría marcado con esas flechitas, y está en amarillo, ustedes lo van a ver ahí, y representa básicamente a todas las estructuras encefálicas, el cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, etc. Y luego en el raquis, en la columna vertebral, lo que corresponde a la médula espinal. Este sistema nervioso central está totalmente rodeado y protegido por la meninge y está casi flotando, ¿no es cierto?, en un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo, que es producido en una zona que se llaman coroides, que están dentro de los ventrículos del cerebro. Ustedes en anatomía lo van a ver con más detención. Y este sistema nervioso central tiene su origen embriológico en el proceso de neurulación, o sea, cuando la notocorda estimula la formación del tubo neural, y específicamente de ahí viene el sistema nervioso central, desde el tubo neural. Y lo que está en azulito, en este mono, esto corresponde a todas las estructuras que están relacionadas con el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es todo el cableado, ¿no es cierto?, llámense nervios, que tiene el organismo para llevar las señales del tejido nervioso y llevar la información desde la periferia hacia el cerebro y desde el cerebro o desde el sistema nervioso central hacia la periferia, hacia la musculatura, hacia la glándula, etc. Entonces todo eso es marcado con azul, que corresponde al sistema nervioso periférico, vale decir los nervios, etc. Funcionalmente, el sistema nervioso también podemos analizarlo. Y nos vamos a dar cuenta que existe un sistema nervioso que le vamos a denominar somático, que es más o menos el sistema nervioso voluntario. Es el que nos permite ver, por ejemplo, nosotros fijar la vista, ¿no es cierto?, nos permite la percepción del sonido, de la vista, del gusto, del tacto, todos los sentidos clásicos, ¿no es cierto?, el tacto, la temperatura, el dolor, etcétera, todo lo que nos damos cuenta que podemos sentir. También el hecho de que movamos los músculos, aun cuando hay algunos músculos que se mueven en forma automática, pero también son parte de este sistema. Por ejemplo, nosotros respiramos y esa respiración la aprendió a hacer el organismo en forma natural y automática, pero curiosamente es parte del sistema somático. Pero cada vez que nosotros hablamos, cada vez que comemos, cada vez que nos movemos, cada vez que miramos para allá o miramos para allá, etc., estamos utilizando nuestro sistema somático. Estamos utilizando nuestro sistema nervioso que se denomina somático. También el que tiene que ver con los reflejos, etc. Y el otro sistema es el denominado sistema nervioso autónomo, que tiene relación con todas las cosas automáticas que se generan en el organismo. Nosotros cuando comemos algo, no pensamos en que vamos a necesitar más saliva para comer. Basta con que nos echemos algo en la boca, o incluso pensemos en comida. Por ejemplo, piensen en estos momentos en un jugo de limón exprimiéndose, y en ese momento inmediatamente a ustedes se les llena la boca de agua. Como digo, ustedes exprimen un limón e inmediatamente se les llena la boca de agua. Mastican y inmediatamente hay salivación. Tragan y los jugos gástricos empiezan a actuar. Todas las cosas automáticas que hace el organismo son guiadas por este sistema nervioso. Son guiadas por este sistema nervioso de tipo autónomo. Se plantea como un sistema relativamente antagónico, que por un lado excita una cosa y por el otro lado la inhibe. Y este sistema lo denominamos el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático está preparado para preparar al organismo para la acción, para el estrés agudo, por ejemplo, estar preparado, mirar el medio ambiente, evitar los predadores, por ejemplo.
Recuerden que nuestro sistema nervioso fue creado por la naturaleza hace millones de años, por lo tanto ha tenido bastante tiempo para evolucionar, ¿no es cierto?, hasta lo que tenemos hoy día. Cuando nos llega una luz fuerte, nuestra pupila se contrae. ¿Para qué? Para evitar dañar la retina. Y si estamos en un lugar oscuro, nuestra pupila se dilata para poder ver mejor, ¿no es cierto?, en esas condiciones de oscuridad. Pero también, por ejemplo, nos sirve para la huida, nos acelera el corazón, el sistema simpático nos ayuda a la huida o a la pelea, o incluso nos puede paralizar en algunos momentos. Lleva más sangre a la musculatura, porque ahí es donde necesitamos la sangre. Por ejemplo, imagínense cuando no sé, pues, los antiguos iban a pelear, ¿no es cierto?, con espadas, ¿no es cierto?, unos vikingos o algo así, ya su sistema simpático, su sistema nervioso autónomo, ¿qué es lo que hacía? Necesito más sangre en el cerebro, necesito más sangre en los músculos, necesito más sangre o sea, necesito que las pupilas estén un poco más dilatadas para poder recibir mejor la información visual, mi corazón se acelera, etc. ¿Necesito nutrición? ¿Necesito absorber nutrientes? No, pues no necesito, chao. Entonces se inhibe la formación de jugos gástricos, estimula la liberación de glucosa, etc. ¿Necesito ir a orinar? No, pues no necesito ir a orinar, ¿ya? Entonces, chao, ¿me entienden? En cambio, el sistema parasimpático hace todo lo contrario. El parasimpático busca la homeostasis, busca, ¿no es cierto?, que el cuerpo pueda absorber nutrientes, ¿no es cierto?, que podamos hacer micción, por eso contrae la vejiga, relaja el esfínter anal, por ejemplo, para que nosotros podamos evacuar, etc. Todo lo relacionado con el sistema parasimpático tiene que ver con eso. Entonces, estos sistemas son de alguna manera autónomos. ¿Ya? Incluso se habla de un tercer sistema, porque en el fondo es un poquito más compleja la relación, que es lo que tiene que ver con el sistema digestivo. ¿Ya? Incluso se habla del sistema nervioso entérico, porque de repente no son tan antagónicas. Ahora no tenemos que ver cómo funciones antagónicas, sino que más bien son funciones complementarias. Esa es la verdad de las cosas. Con respecto a los tipos celulares que nosotros vamos a encontrar en el tejido nervioso, bueno, en tejido nervioso, al igual que en todos los tejidos, vamos a encontrar células y vamos a encontrar matriz extracelular. Y ahí vamos a hablar algunas diferencias entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Las reinas del sistema nervioso son las neuronas, porque son ellas las que llevan la información principal. Las neuronas son las células que tienen la verdadera función del sistema nervioso. Ellas son las que conducen el impulso nervioso. Y tenemos células de soporte, son las que proveen protección eléctrica, proveen protección nutricional, ¿no es cierto?, incluso protección defensiva. Y en ese caso tenemos dos tipos de células, dependiendo si no estamos hablando del sistema nervioso central o el periférico. Recuerden que les dije que el sistema nervioso central tiene su origen embriológico en el tubo neural. En cambio, el sistema nervioso periférico, o sea, los nervios, tienen su origen embriológico en las crestas neurales, que eran ese tejido que entraba con el tubo neural en el momento de la neurulación. Y las células que corresponden son las que están nombradas acá. En forma genérica, las células de soporte del sistema nervioso central las vamos a denominar glías o neuroglías, y son estas que están acá. Estas tres primeras, oligodendrocitos, trocitos y célula ependimaria, tienen su origen embriológico con las mismas neuronas en el tubo neural. Y la microglía tiene un origen embriológico diferente. Lo vamos a mencionar con más detalle después. Respecto al sistema nervioso periférico, vamos a ver que las células de soporte en los nervios propiamente tal se denominan células de Schwann, que son las que proveen además de protección eléctrica principalmente, ¿ya?, y también nutricional indudable, y a los cuerpos neuronales, porque hay algunas neuronas que nacen en el sistema nervioso periférico. No todas las neuronas nacen en el sistema nervioso central. Estas neuronas nacen en el sistema nervioso periférico y sus cuerpos neuronales necesitan también protección. Y hay una serie de celulitas que se alojan, ¿no es cierto?, alrededor de la neurona para protegerla. Estas se denominan células satélites. Las neuronas, ¿ya?, además, bueno, como les dije, van a tener diferentes funciones y ahí la vamos a analizar, pero otras cosas adicionales que ustedes tienen que saber respecto a ambos sistemas es que existe una gran vascularidad. Todavía no hemos hablado de los vasos sanguíneos, ¿ya?, pero tienen que ustedes imaginar que todo esto necesita nutrición, y eso es llevado inmediatamente por la sangre y a través de los conductos, de las carreteras que significan los vasos sanguíneos. Por lo tanto,
todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, es muy vascularizado. De hecho, la mayor parte de la energía basal que nosotros consumimos con los alimentos se lo lleva el sistema nervioso. El sistema nervioso es un gran atrapador, entre comillas, de energía. En gran parte de la energía que se genera en el organismo se lo lleva el sistema nervioso central solamente por el hecho de funcionar. Hay cantidades variables de tejido conectivo, como les digo, en algunas partes del tejido conectivo básicamente colágenos o colágeno tipo 3, fibras reticulares. Ahí vamos a ir nombrando los tipos de colágeno y tipos de matriz celular que van a ver en los diferentes sectores. Y también un concepto que ustedes seguramente han escuchado o más o menos lo han leído alguna vez, es el concepto de la barrera hematoencefálica. En rigor estricto, a pesar de esa gran vascularidad, los elementos que hay en la sangre, y llámese nutrientes, etcétera, son filtrados a través de las células de soporte para evitar que entren en contacto directo con las neuronas, con las células que son las responsables del impulso nervioso. Esa barrera se denomina barrera hematoencefálica. Como le digo, más que verlo específicamente, es como un concepto. Las proteínas del organismo, del sistema nervioso, y en especial el del sistema nervioso central, no entran en contacto directamente con la sangre. De hecho, el sistema inmune que conocemos a través del linfocito, etcétera, el sistema inmune adquirido, no tiene contacto con el sistema nervioso central. Y es por eso que son tan peligrosos los traumatismos del sistema nervioso central, como los traumatismos encefalocranianos, etcétera, y los traumatismos oculares son muy graves porque en el fondo pueden hacer que se mezclen estos elementos, ¿no es cierto? Y después podría traer consecuencias. Y en este caso, sobre todo en el sistema nervioso central, las responsables de las defensas son las denominadas microglías, que ahí vamos a ver en qué consiste. Bueno, ahí tenemos un bonito esquema más o menos de cómo son las neuronas y ustedes, si ustedes se fijan bien, acá vemos botones sinápticos de otras neuronas que se conectan, las neuronas se interconectan, estas prolongaciones que se denominan dendritas, y este es un axones por donde se produce o se propaga el impulso nervioso. La neurona representa la unidad funcional, indudablemente, porque ellas son las más importantes. La corteza cerebral contendría aproximadamente 21 billones, y estamos hablando de millones de millones, no miles de millones. Entonces son muchísimas neuronas. El cerebro humano completo, todas las células del encéfalo, tendría alrededor de unos 50 billones. Imagínense la cantidad enorme de células que corresponde. Y entre ellas hay grandes variaciones de tamaño, o sea, hay neuronas muy chiquititas, de asociación muy pequeñas, y otras extremadamente largas. Imagínense las neuronas motoras, las neuronas sensitivas que tienen grandes prolongaciones en los nervios precisamente para poder llevar la información o traer la información hacia el sistema nervioso central. Y eso hace que esas diferencias sean muy grandes. Entonces, las neuronas son quizá de las células del organismo que tienen mayor variabilidad de forma. De hecho, yo creo que sí, son las células que tienen la mayor variabilidad de morfología entre sí. Y todas son neuronas. Expresan alrededor de unos 8.000 genes, pensando que la mayor parte de las células tendría unos 25.000 genes, y sus variaciones, obviamente, que al final las variaciones terminan siendo mucho más, pero estamos hablando de genes diferentes. Y el resto de las células del organismo, con suerte, expresan entre 1.000 y 4.000. O sea, las neuronas lejos, son las que producen más tipos diferentes de proteínas y tienen más tipos diferentes de funciones. Y estos son números enormes. Y por eso mismo, por expresar una cantidad de genes muy grande, su núcleo, siempre ustedes lo van a ver bastante libre, ¿cierto? Bastante lo que se denomina eucromático, sin formación de cromosomas, sin cromatina condensada, a excepción de un nucleolo grandote que habitualmente presentan, que le da una apariencia como de ojo. Entonces, como un tip ahí que uno tiene que recordar, ese tip indica que cada vez que yo vea un ojo, estoy viendo una neurona. Entonces, ese núcleo cromático, sin cromatina condensada, como les digo, además es grande, es enorme, porque precisamente necesita espacio para poder tener todas
todos estos genes activos. Implica también un retículo endoplásmico, sobre todo rugoso, con muchos ribosomas, muy activo. Y si ustedes lo empiezan a pensar, bueno, los retículos endoplásmicos rugosos tienen ribosomas y tienen RNA y tienen mucha síntesis de proteínas, sobre todo, y hay mucho RNA, muchas proteínas, muchos ácidos nucleicos y proteínas ácidas. Y al tener muchos ácidos nucleicos y proteínas ácidas, que captan la hematoxilina, porque la hematoxilina, ¿qué es lo que es? Un colorante básico que tiene afinidad por proteínas ácidas. Y esas proteínas ácidas indudablemente van a estar en el retículo endoplásmico. Acá nosotros vemos también, aquí están mostradas 3 tipos de neuronas, ¿ya? Aquí como en un color celestito, azulito suave, en un color verde y en un color rojo. Y tienen funciones diferentes. Si ustedes miran, tienen unas flechitas que apuntan en diferentes direcciones. Primero están las neuronas sensitivas, también denominadas neuronas aferentes. Las neuronas sensitivas llevan la información desde la periferia hacia el sistema nervioso central. O sea, todo lo que nosotros, todos nuestros tacto, ¿no es cierto? La sensación de dolor, que si nos pinchamos un dedo o sentimos calor o cualquier cosa externa, el gusto, el olfato, etcétera, todo está llevado desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Esas neuronas que reciben y recepcionan la información del ambiente, etcétera, ¿ya? De la posición de los huesos, la posición de los músculos, todos los sensores que tiene el organismo llevan la información a través de las neuronas sensitivas. Y esto tanto para el sistema nervioso autónomo como el sistema nervioso somático. Porque el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, el estómago también sabe cuánto se está distendiendo en las paredes del estómago. El sistema nervioso sabe cuánta presión está generando la sangre dentro del vaso sanguíneo, etc. Tenemos que pensar de que todo está de alguna manera fuertemente sensorizado, todos tenemos sensores por todos lados, y esa información es llevada hacia el sistema nervioso central por neuronas aferentes o neuronas sensitivas, también ese es el otro nombre que recibe. Y aquí está representado por esta neuronita, ¿no es cierto?, que tiene una dendrita acá y un sistema axonal que lleva hacia el sistema nervioso central. Y si ustedes se fijan bien, su cuerpo celular está en el mismo sistema nervioso periférico. Estas células tienen su nacimiento en el sistema nervioso periférico, por lo tanto, estas vienen de las crestas neurales. Después vamos a ver que estas son las únicas que tienen algunas células especiales que rodean estos cuerpos neuronales. Las otras neuronas son las neuronas de asociación o interneuronas, o sea, que conectan neuronas con neuronas. Y se plantea de que la mayor parte de las neuronas del sistema nervioso central corresponde a este tipo de neuronas, a las interneuronas. Y estas son las más variables en forma, porque pueden ser muy chiquititas, pueden ser muy arborizadas, con muchas ramas, con pocas ramas, en diferentes ubicaciones, etc. Estas denominadas interneuronas o neuronas de asociación se calcula que son aproximadamente el 99,9%, o sea, prácticamente todas. O sea, la cantidad de neuronas aferentes, que serían la primera, o las eferentes, que son las que después vamos a hablar, sería la menor cantidad. Y la otra, en cantidad de número, son enormes. Si estábamos hablando de 50 billones, imagínense lo que significa el 99,9% de ese número, enorme. Y estas neuronas de asociación están, ¿no es cierto?, principalmente en la sustancia gris del sistema nervioso central. Y luego tenemos las neuronas que llevan la información, ahora a través de los nervios nuevamente, pero tienen su cuerpo neuronal dentro de la sustancia gris, aquí en este caso de la médula espinal, y su prolongación va por los nervios llevando la información del sistema nervioso hacia la periferia. Son las neuronas que se denominan motoras o efectoras o eferentes. Aferente significa que va hacia el sistema nervioso central. Eferente, que lleva la información del sistema nervioso central hacia afuera. Entonces van a los músculos, son los que mueven los músculos a través de la sinapsis que se llama placa motora, en el caso de los músculos, o en la sinapsis que va a transmitir la información a la glándula, etc.
Entonces, todas estas neuronas que son las que ejercen la función de llevar la información se denominan eferentes o neuronas motoras. Y precisamente estas neuronas motoras las que uno utiliza muchas veces como para poder entender cómo es la estructura de la neurona. Y si ustedes ven esta que está mostrada acá, el cuerpo de la neurona donde está su núcleo. Pero si ustedes ven, esto es lo más parecido a medusa, una cuestión así como con harto pelo y harta cuestión, ¿cierto? Imagínense. Estas se llaman dendritas, estas prolongaciones, y en estas prolongaciones dendríticas recibe la información desde otras neuronas, etcétera, y por esto se asocia con otras. Todas las otras le mandan información a esta neurona para formar las redes neuronales. Si ustedes se fijan bien, tienen un solo cuerpo celular donde está su núcleo, donde está el material genético que se va a reproducir después en proteína, etcétera, y todas las neuronas solamente tienen un axón, y este es el que tiene vaina de mielina, ¿se fijan? Una vaina de mielina que permite la conducción del impulso nervioso. Acá se genera el impulso nervioso y se propaga por el axón hasta la zona final, donde se empieza a ramificar ese axón. Si ustedes se fijan, aquí se ramificó en 2, pero puede ramificarse en 4, 6, en 8. Y después en la zona final se vuelve a ramificar, si ustedes se fijan, y termina en unos puntitos. Estos puntitos se denominan botones sinápticos. Y estos botones sinápticos son los responsables de transmitir el impulso nervioso a otro tejido. Como digo, esta es la motoneurona alfa o neurona motora o eferente, y la tomamos como ejemplo de la estructura, pero todas las neuronas en general tienen más o menos la misma situación. Todas las neuronas tienen un cuerpo, todas las neuronas tienen dendrita y todas las neuronas tienen un solo axón, pero no tienen la misma configuración que esta. Esta es nombrada, como les digo, como para poder entender el concepto de la morfología de la neurona. Aquí tenemos otra visualización de esta neurona y nos vamos a dar cuenta que además tiene un cuerpo neuronal bastante jaspeadito, ¿no es cierto?, con altos puntitos, parece como atigrado o como leopardo. Esos puntitos corresponden a lo que se denominan los cuerpos de Nissl. En realidad corresponde a zonas de acúmulos de retículo endoplásmico rugoso que se tienden a teñir con la hematoxilina y por eso se ven medio azulados, medio oscuros. Aquí están las dendritas también, que reciben información. Aquí ven, se pican, hay una flechita que está indicando que este es el botón sináptico de otra neurona que le manda señales a esta. Y acá tenemos un solo axón, ¿se fijan? Y este axón en parte está en el sistema nervioso central y en parte está en el nervio, en el sistema nervioso periférico. Y acá están los botones sinápticos, seguramente placa motora o la sinapsis de una glándula, etc. El cuerpo de Nissl, como les dije, es la representación de retículo endoplásmico rugoso teñido. Se tiñe con hematoxilina. Aquí hay otra visión, más o menos de lo mismo, se fijan, siempre siguiendo la misma indicación. La función de las neuronas, ustedes después la van a ver en fisiología, en metabolismo normal y patológico. Aquí el problema es lo siguiente, que las neuronas tienen mucha longitud y pueden tener diferentes planos, o sea, van para acá, van para allá. Entonces, si nosotros hacemos cortes, por muy delgaditos que sea, nunca vamos a ver la neurona completa. Entonces, aquí está el trabajo de un histólogo de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se llama Ramón y Cajal, que es el padre básicamente de la histología del sistema nervioso, porque él estudió el sistema nervioso muy bien y diseñó técnicas histológicas para poder ver bien las neuronas, porque como digo, si ustedes hacían cortes muy delgaditos, veían un pedazo de la neurona, porque la neurona es una célula muy grande en relación a las otras células. Entonces, poder ver las dendritas, poder ver el axón, es muy complicado. De hecho, es tan complicado que en la actualidad, y eso, gracias a eso, nuestra universidad tiene un cierto reconocimiento, es sobre el estudio del axón de la jibia, porque la jibia tiene una neurona inmensa que se puede separar de la jibia, ¿no es cierto? Y se pueden hacer experimentos con esas neuronas. El axón es muy grueso y muy grande, entonces gracias a eso muchos de los conocimientos que sabemos del funcionamiento de las neuronas es gracias a eso, y eso se hizo cuando era Universidad de Chile, en la Facultad, ¿no es cierto?, de Ciencias del Mar, que está ahí en Montemar, que ahora es de nuestra universidad, pero esa investigación se desarrolló ahí. Y como les dije, las neuronas pueden ser bastante grandes en cuanto a longitudes,
que pueden llegar hasta 1 metro fácilmente, ¿ya? O más de 1 metro incluso, dependiendo del tamaño de la persona, o pueden ser pequeñísimas, de pocos milímetros en cuanto a longitud por sus axones y todo lo que incluso mucho más chicas. Pero en general las neuronas son las células más grandes del sistema nervioso y son muchísimas. Aquí, por ejemplo, esto está mirado con una lupa nomás y todos esos puntitos azules oscuros corresponden a neuronas. Imagínense la cantidad. A este nivel de aumento nosotros no vemos las otras células de soporte, las glías que llamamos. Acá solamente vemos neuronas y son muchísimas. Como les dije, tenemos el cuerpo neuronal, es más o menos característico, les digo, inmediatamente fíjense en el tamaño, la diferencia en tamaño que tiene esta neurona, este tremendo núcleo que está aquí mostrado, versus el núcleo que está mostrado acá. Hay un núcleo muy pequeñito, vamos a hacer un color más notorio. Ahí, ese núcleo de una célula de soporte. Fíjense el tamaño, este es inmenso comparado con este otro. Por lo tanto, tenemos que entender de que las neuronas siempre van a tener un tamaño de cuerpo bastante grande, tienen mucho metabolismo, y se fijan que el núcleo parece un ojo, porque hay un nucleolo bien marcado. Los nucleolos grandotes y marcados que tienen estos ojos, verdaderos ojos de neuronas, son unidades formadoras de ribosoma. Y yo les dije que estas células son altamente productoras de proteínas, por lo tanto, necesariamente tienen que tener una gran cantidad de formación de ribosoma, precisamente para poder dar producción de proteínas. Esto es lo más normal que uno vea en cortes histológicos. Confundirse con las neuronas es difícil, porque resulta que las neuronas siempre van a ser grandotas, jaspeaditas, me parece un leopardo, una cosa así, ¿ya? Que se llaman cuerpos de Nissl. Acuérdense que estos cuerpos de Nissl corresponden a cúmulos de retículo endoplásmico rugoso que se alcanza incluso a teñir con la hematoxilina, y siempre vamos a ver un núcleo grandote con un nucleolo central, dependiendo del corte lo vamos a ver un más desplazado a un lado o al otro, pero la mayoría los vamos a ver central. Y fíjense el tamaño de otros núcleos que representan a otras células comparado con este. Este es inmenso, entonces equivocarse para decir que esa es una neurona no es opción. ¿Ya? Acá tenemos otra visión, también con técnicas que desarrolló el profesor Ramón y Cajal. Acá tenemos otras visiones de lo mismo. En los cortes histológicos, con suerte, vamos a ver esto. Se fijan, no alcanzamos a ver las dendritas, no alcanzamos a ver el axón, etc. ¿Por qué? Porque son cortes planos. La gracia de los trabajos de este profesor español es que él siguió, ¿no es cierto?, el trayecto, y pudimos más o menos hacernos una idea de cómo eran las neuronas. Acá tenemos otra visión, aquí ya teñido, seguramente aquí están teñidos los neurofilamentos específicos de esta neurona y con inmunohistoquímica, y se alcanza a ver parte del axón acá. Fíjense el tamaño de las otras células que están de soporte. Estos seguramente son, lo que vamos a ver después, son astrocitos que están de alguna manera en relación a este tremendo núcleo que corresponde a la neurona. Siento que aquí no es tanta la diferencia, pero en la mayoría de las veces va a ser mucho más la diferencia. Esto es solamente para representar una fotomicrografía electrónica de transmisión, donde mostramos acá la gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso. ¿Se fijan? La mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso. Y esta mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso, ¿cierto?, es lo que se tiñe con hematoxilina. También tiene representación de Golgi, etc. Este entonces se llama soma o pericarion, o el cuerpo neuronal. Esos son los tres nombres que recibe: el cuerpo neuronal, soma o pericarion. Con esos nombres ustedes lo van a encontrar en los diferentes libros. Recuerden que tienen dendritas, que tienen arborizaciones, y esa arborización de dendrita es lo que la conecta con otras neuronas. Pero no sale información por ahí de la neurona. La única zona de donde sale información es por el axón. La neurona recibe información por las dendritas, recibe información desde otras neuronas. Y ustedes la pueden ver acá. Por ejemplo, lo más probable, esta prolongación grande acá, lo más probable es que este se trate del axón. Pero estas otras prolongaciones que tienen acá, estas más azulitas, etcétera, en realidad son dendritas. Y todos esos botoncitos rojos, esos puntitos rojos, lo más probable es que sean los botones sinápticos de otras neuronas que se conectan. Y fíjense toda la cantidad de puntitos rojos que hay acá, y representa la cantidad de conexiones que tiene esa neurona. Es
Esas son las redes neuronales que ustedes forman cada vez que aprenden algo. Las neuronas se empiezan a interconectar cada vez que nosotros aprendemos cosas, cada vez que nosotros empezamos a ser más expertos cada vez en alguna situación, incluso desde el punto de, por ejemplo, tocar piano, tocar un instrumento, ¿no es cierto?, golpear una pelota, ser tenista, etcétera. Lo que estamos haciendo en realidad son redes neuronales. Lo que están haciendo ustedes con aprender son generar redes neuronales. Y las redes neuronales implican conexión entre neuronas, neuronas de asociación, sobre todo neuronas de asociación, para hacer el gran procesamiento de la información, para hacer el gran procesamiento de datos. Y ustedes se fijan que bien que aquí hay una gran cantidad de interconexiones en estas dendritas. Estas interconexiones son de diferentes tipos. Estos son, por ejemplo, aquí está mostrado un botón sináptico, y se unen a las dendritas, a través de unas pequeñas protuberancias que aparecen en las mismas dendritas, que se denominan espinas dendríticas. Y esas espinas dendríticas son donde los botones sinápticos de las otras neuronas hacen conexión con estas dendritas. Entonces, toda esa información la llevan hacia el núcleo, hacia la zona del cuerpo neuronal, y ahí es procesada por la neurona y después enviada a través del axón a las siguientes neuronas, etc. O al siguiente, a la neurona, a la placa motora o lo que sea. Estos botones sinápticos tienen diferentes formas, unos que parecen honguitos, otros que son adelgazados y otros que son medio aplastados. Eso es lo que está representado en este. Se fijan que son como alambritos bien con hartas prolongaciones, y cada una de esas prolongaciones recibe un botón sináptico de otra neurona. Entonces, imagínense la interconectividad que tiene el cerebro. Nosotros la unidad de procesamiento central, o sea, la CPU de nuestro cerebro, ya se la quisiera cualquier sistema computacional, ¿ya? La cantidad de interconexiones. La gran diferencia es que nuestras conexiones son plásticas y van aprendiendo, entonces se van interconectando a medida que van aprendiendo, cosa que no pasa en los computadores, porque los computadores son programados y las conexiones ya están. O sea, las conexiones no. Imagínense que las redes neuronales de un computador empezar a generar conexiones nuevas a medida que va aprendiendo. Ahí ya sería un poquito aterrador la cosa, ¿ya? Pero no lo hace, pero nuestro cerebro sí. Cada neurona tiene un solo axón, y este axón es por donde se transmite el impulso nervioso, y lo lleva desde esta neurona, a un músculo, a una glándula, etc. Y esa información que le lleva se llama impulso nervioso, ¿ya? O potencial de acción. Ese potencial de acción o impulso nervioso lo van a estudiar con más detalle en fisiología, en metabolismo normal y patológico. Pero nosotros queremos que entiendan dónde está el lugar donde se produce esa transmisión, que es el axón. Está compuesto obviamente por membrana celular, porque en el fondo el tema del sistema nervioso es precisamente eléctrico. ¿Y dónde se producen los cambios eléctricos? Los cambios eléctricos se producen en la membrana celular. Entonces ahí es donde se producen los cambios eléctricos. Pero nosotros además necesitamos una estructura de citoplasma, etcétera, para poder mantener esa estructura. Y eso está compuesto por microtúbulos, actina, como todas las células, y filamentos intermedios que se denominan neurofilamentos. Indudablemente van a haber vesículas, van a haber mitocondrias, va a haber un montón de otras cosas que tienen las células. La mayoría de las proteínas son proteínas estructurales las que generan las neuronas, y son sintetizadas la mayor parte en el pericardio, en el cuerpo. Pero resulta que hay neuronas que son extremadamente largas, por lo tanto, es casi inviable pensar de que las proteínas que se produjeron en el cuerpo tengan que viajar tanto para llegar. Imagínense los neurotransmisores para llegar a los botones sinápticos, tendrían que viajar cantidades enormes de espacio. Entonces, ¿qué ideó el sistema? Generó a lo largo del axón sectores donde también se producen proteínas. Esos sectores se denominan placas periaxoplasmáticas. Peri, porque están más hacia la periferia del axón, y son axonales, ya dentro del axón. Y ahí es donde se generan proteínas nuevas. Entonces están más cercanas al lugar donde van a producirse los neurotransmisores. Además, dentro de los axones, también dentro de las dendritas, pero principalmente dentro de los axones,
existe una red de ascensores que suben y bajan, ¿no es cierto?, que se llama transporte axónico, el transporte axónico a través de microtúbulos, que es interesante. Después ustedes van a tratar de buscar información al respecto del transporte axónico. Recuerden que el axón empieza a dividirse en ramas y termina en un botón, que se denomina botón sináptico. La forma de transmitir la información de una neurona a otra, o la forma de transmitir de una neurona a los músculos, a las glándulas, es a través de neurotransmisores, o sea, es química. O sea, la transmisión del impulso nervioso es eléctrico, pero para transmitirlo a otra célula tiene que haber un procesamiento químico, tiene que haber un neurotransmisor. Entonces nuestras sinapsis son electroquímicas, o sea, se generan por electricidad, pero luego necesita liberarse un elemento químico. Entonces, ¿dónde se liberan? En estos botones finales, que se pueden conectar con otras dendritas, con otros somas neuronales, o como le digo, con la placa motora, glándulas, etc. ¿Qué es lo que pasa ahí? En los botones sinápticos están llenos de unas vesículas llenas de neurotransmisores. Entonces, cuando llega el impulso nervioso acá, estos neurotransmisores son liberados a un espacio chiquitito, en lo cual, aquí esto está, por ejemplo, mostrando la sinapsis entre una neurona y otra neurona, porque esta es una espina dendrítica, y en la espina dendrítica nosotros aquí tenemos una serie de receptores que reciben este mediador químico que se está liberando en este espacio. Cuando llega a un cierto umbral, se dispara el impulso eléctrico nuevamente hacia el otro lado. O sea, la información viaja de aquí para acá, y luego cuando se genera el impulso nervioso, viaja para allá. Ojo que te estoy poniendo por el medio, pero en realidad viaja por la membrana, viaja por fuera. Estos neurotransmisores que se liberan en este espacio, que se llama espacio sináptico, para el organismo son muy caras, porque necesitan mucha síntesis de proteína. Entonces, muchas veces lo que se hace es recapturar. Muchas veces hay muchos de los neurotransmisores solamente están un tiempo muy corto tocando, ¿no es cierto?, los receptores de la membrana postsináptica, y luego son recapturados para poder reutilizarlos, porque eso es más barato para el organismo. Pero no ocurre en todas las partes, no ocurre en todos los sistemas. Acá tenemos la visión de un son terminal. Fíjense, aquí hay una dendrita. Y si ustedes tienen buena voluntad, pueden ver una serie de vesiculitas chiquititas que están acá. Eso se llama el botón sináptico. Y seguramente aquí estarían los receptores de este botón sináptico, donde pasan su información a la otra neurona. Aquí estaría la sinapsis. Las sinapsis son cómo transmite de una neurona a otra, como digo, o de una neurona a una placa motora, o de una neurona a una glándula. Y es la forma en cómo se transmiten los impulsos. Es la zona donde se transmite el impulso, en realidad. No es la forma, sino que la zona. Estas interconexiones pueden ser entre axones y dendritas, que la mayoría de las veces las neuronas de asociación hacen eso, entre axones y neuronales, o sea, entre cuerpos neuronales, como yo les mostré en la imagen. Esos botones puntitos rojos correspondían a todos los botones sinápticos que llegaban a contactar con esa neurona. También muchas veces entre axones, como por ejemplo aquí se muestra en esta imagen, entre un axón y otro, y con esa formación es como que amplifican la señal de esta otra. Y hay veces entre dendritas. Esta no está muy explicada porque en realidad hay unos tipos de uniones, pero en el fondo no correspondería exactamente a la sinapsis electroquímica que nosotros habitualmente conocemos. Bueno, las sinapsis pueden transmitirse de dos formas, como se puede transmitir el impulso nervioso. Una sinapsis química que el ser humano es lo que tiene el ser humano y la mayoría de los mamíferos, etcétera, la mayoría de los animales en general, donde el impulso nervioso, que viene eléctrico, se transforma en una señal química, y esto, señal química, ¿no es cierto?, nuevamente se transforma en un impulso nervioso. Existe en algunos animales una unión sináptica de tipo eléctrica, donde viene la señal, modifica la cantidad de iones que hay acá adentro, y estos iones traspasan la membrana a la célula postsináptica, la otra célula, ¿no es cierto?, a través de unos canales iónicos que se llaman conexinas, que son similares a lo que nosotros vimos en las uniones tipo GAP, ¿se acuerdan? Las uniones tipo GAP de los epitelios,
donde se abrían o se cerraban, pasa lo mismo acá. Y pasa calcio, por ejemplo, la mayoría de las veces calcio, el ion calcio, que pasa de una célula a otra. Ese tipo de unión, por ejemplo, ocurre en las células musculares estriadas del corazón. ¿Se acuerdan que había uniones tipo GAP y que pasaba el calcio de una célula a otra? Entonces funciona como una sinapsis eléctrica, o sea, pero ahí entre músculo y músculo. El ser humano no tiene uniones eléctricas entre neurona y otras células. ¿Ya? Quizás probablemente a nivel de la dendrita existiría este tipo de unión, pero no a nivel de botones terminales. Y para ir terminando, podemos clasificar las neuronas según la cantidad de ramificaciones. Podemos encontrar neuronas que se ven bastante simples, que tienen una dendrita relativamente larga y un axón bastante largo. Recuerden que todas las neuronas tienen un solo axón. Este se llama pseudo unipolar porque en realidad tiene ambas hebras nacen en el mismo punto, por eso se llama pseudo unipolar, o también podríamos ser pseudo bipolar, porque en el fondo sería dos polos. Esta es una verdadera neurona bipolar porque tiene dos prolongaciones, una para acá y otra para acá. Pero recuerden que la información viaja, ¿ya? Aquí en este caso la información viaja para allá, en este caso la información viaja para acá. Y la mayoría de las neuronas son multipolares. La verdad las cosas es que tienen muchas prolongaciones, pero insisto, siempre solo un axón, siempre solo un axón. Todas las neuronas tienen solo un axón. Esto es importante porque es la dirección en la cual se propaga el impulso nervioso. Y antes de terminar, vamos a dejar una especie de tarea para que estudien. Como les digo, esto lo pueden ver en los libros de texto de información complementaria. Ya más o menos ustedes saben cuáles son. Básicamente el ROS, el Ferrari, el Tencate, que son básicamente los que más utilizamos. Estudien por su cuenta los tipos de neurotransmisores, cómo se llaman sus receptores. ¿Ya? Esto es más, ¿por qué? Porque después los van a ocupar. En fisiología después les van a hablar de esto. ¿Dónde se encuentran estos receptores? ¿Dónde se encuentran esas sinapsis? ¿Cuál es el efecto que se genera? Incluso busquen información de algunas enfermedades relacionadas con neurotransmisores o receptores para poder entender por qué se producen y cuál es la situación en la cual se genera. ¿En qué consiste el transporte axónico? Busquen, de repente hay unos videos, hay unas cosas bien interesantes. Uno ve como una vesícula que va siendo arrastrada por unas proteínas que parecen unas patitas que van caminando por los microtubulos, que se ven bien bonitos. Claro que ahí lo ven como súper lento, pero en realidad son bastante rápidas los movimientos dentro de la célula, no son tan lentejas. Ahora, nunca tan rápido como el impulso nervioso. El impulso nervioso viaja muy rápido. Por eso ustedes son capaces de hacer esto, súper rápido. Mover. Sus ojos se dilatan y se contraen súper rápido dependiendo de las condiciones de luz.